Amigos, ¿qué tal? Les saluda Josué Zúñiga y les traigo una actualización urgente que está encendiendo las alarmas en todo el Medio Oriente. Mientras Irán acelera su programa de misiles y habla abiertamente de lanzar miles de proyectiles a la vez, Israel responde con movimientos estratégicos que muchos consideran la antesala de otro conflicto mayor. Y como si eso fuera poco, Gaza sigue paralizada, dividida, atrapada entre alto el fuego, en tensiones internas y un terreno político que cambia a cada hora. Pero eso no es todo. Estados Unidos niega estar construyendo una base militar en la frontera con Gaza. Trump pide un indulto para Netanyahu. Los Emiratos se retiran del plan de estabilización y los expertos advierten que hay fuerzas ideológicas y militares reacomodándose en silencio. Hoy vamos a analizar estos dos panoramas: la posible guerra entre Irán e Israel y el terremoto político que rodea la región. Prepárense, porque lo que está pasando ahora podría definir los próximos meses en Medio Oriente. Según informes, Israel e Irán se preparan para otra guerra, aunque algunos analistas señalan que podría no estallar de inmediato. Al mismo tiempo, la situación en Gaza parece estancada, con escasos avances en el acuerdo de alto el fuego y crecientes tensiones en otras zonas palestinas de Cisjordania. Irán exhibió públicamente sus misiles balísticos y drones por primera vez desde la guerra de junio con Israel. Un reportaje del New York Times afirmó que es solo cuestión de tiempo que se produzca el próximo enfrentamiento entre Israel e Irán. Ali Baez, director del proyecto Irán del International Crisis Group, declaró a New York Times que funcionarios iraníes aseguran que sus fábricas de misiles operan las 24 horas porque esperan lanzar 2.000 misiles simultáneamente para saturar las defensas israelíes en lugar de 500 en 12 días, como hicieron en junio. Baez afirmó que ambas partes creen que otro conflicto es inevitable y que Irán está redoblando sus esfuerzos de preparación para crear un nuevo equilibrio que elimine cualquier percepción de debilidad iraní. Los expertos también afirman que no está claro si el arsenal de uranio altamente enriquecido de Irán sobrevivió a la guerra. Irán asegura que está enterrado bajo los escombros, pero Israel cree que el arsenal, lo suficientemente grande como para construir 11 armas nucleares, fue trasladado rápidamente a un lugar seguro. Esto se produce en medio de rumores de que Gaza podría permanecer dividida en la línea amarilla, con una parte controlada por Israel y otra por Hamás, después de que el acuerdo de alto el fuego del presidente Trump pareciera haberse estancado. Según el Times of Israel, 6 funcionarios europeos afirman que la siguiente fase del plan está en suspenso y que la reconstrucción solo se llevaría a cabo en la zona controlada por Israel, lo que podría dejar el territorio dividido durante años. Hamás entregó el cuerpo de otro rehén durante la noche. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, informaron que Meni Godar, de 73 años, fue eliminado por la Yihad Islámica el 7 de octubre y secuestrado de su casa en el Kibbutz Be'eri y llevado a Gaza. 3 cuerpos de rehenes permanecen en Gaza. El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su preocupación por el hecho de que el aumento de la violencia en Judea y Samaria, también conocida como Cisjordania, podría obstaculizar el proceso en Gaza. Rubio declaró: "Sí, claro, existe cierta preocupación de que los sucesos en Cisjordania tengan repercusiones y socaven lo que estamos haciendo en Gaza. No prevemos que esto ocurra. Haremos todo lo posible para evitarlo". Un grupo de israelíes incendió y vandalizó una mezquita en una aldea palestina el jueves y escribió grafitis en ella. Este acto se produjo un día después de que los líderes israelíes condenaran dicha violencia. La portavoz del gobierno israelí, Sash Bedrosen, afirmó: "Cualquier incidente de ilegalidad se maneja con todo el peso de la ley. Las FDI operan bajo estrictas pautas éticas y conforme al derecho internacional en Judea y Samaria". El comandante del Mando Central dejó en claro que las FDI no aceptan ninguna situación en la que infractores de la ley dañen propiedad o civiles.
Bedrosian señaló que Judea y Samaria también son un foco de actividad terrorista perpetrada por palestinos. 9 ataques importantes ocurrieron en septiembre. 8 en la región de Cisjordania, Judea y Samaria, y 1 dentro de Israel. Los servicios de seguridad lograron frustrar 105 atentados terroristas mayores. 9 personas fueron asesinadas y 24 resultaron heridas en los ataques terroristas de septiembre. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el desmantelamiento de un bastión terrorista de Hamás en la zona de Belén. Según el ejército, se detuvo a más de 50 terroristas quienes planeaban perpetrar ataques armados contra civiles y fuerzas de seguridad israelíes. Por otra parte, Estados Unidos niega planes para construir una base militar en la frontera con Gaza. Trump solicita el indulto para Netanyahu. Desde los continuos ataques militares en Gaza hasta la solicitud de un indulto del presidente Trump, pasado por las profundas divisiones sobre la implementación de alto el fuego, la dinámica regional sigue cambiando y poniendo a prueba los esfuerzos de paz en Oriente Medio. El presidente israelí Isaac Herzog confirmó haber recibido una carta de Trump en la que insta a considerar la posibilidad de conceder un indulto al primer ministro Benjamín Netanyahu. Herzog elogió a Trump por su apoyo inquebrantable a Israel, pero afirmó que cualquier solicitud de indulto presidencial debe presentarse siguiendo los procedimientos formales. Danny Ayalon, exministro de Asuntos Exteriores de Israel y exembajador de Estados Unidos, declaró: "Deseo que el primer ministro Netanyahu sea exonerado, pero eso depende del sistema legal israelí y cualquier intervención externa. Por muy bien intencionada que sea, podría tener el efecto contrario, algo que espero no ocurra. Sin duda, demuestra la gran amistad entre los dos líderes, Trump y Netanyahu." Netanyahu, quien actualmente está siendo juzgado por cargos que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza, publicó en X: "Gracias, presidente Trump, por su increíble apoyo. Como siempre, va directo al grano y dice las cosas como son." En Washington, la Casa Blanca ha negado rotundamente un informe que afirma que Estados Unidos planea establecer una base militar en Israel, cerca de la frontera con Gaza, para mantener el alto el fuego. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró: "El presidente ha sido muy claro. No quiere tropas sobre el terreno en lo que respecta a la situación en Oriente Medio. Hemos logrado una paz. Hemos avanzado mucho con el plan de paz en Gaza y queremos que siga adelante." Sin embargo, este avance encuentra resistencia por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que no participarán en la Fuerza Internacional de Estabilización propuesta, cuyo despliegue se prevé en Gaza. El embajador Ayalon coincide. "Bueno, creo que tienen razón", afirmó. "Creo que ahora mismo se libra una verdadera batalla. Una batalla ideológica en el mundo islámico entre los moderados o pragmáticos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y por otro lado, tenemos el movimiento salafista, o la Hermandad Islámica y Hamás, que forma parte de ella y que básicamente controlan Turquía. También creo que no hay lugar para Qatar y Turquía en Gaza porque solo apoyarían a Hamás y esto no estabilizaría la situación, al contrario, la empeoraría." La nación del Golfo anunció que aún no ve un marco claro para el plan y considera a Qatar y Turquía como facilitadores de Hamás. También existe preocupación por los partidos afiliados a la Hermandad Musulmana que se están infiltrando en puestos claves del plan de reconstrucción de Gaza. Lo que estamos viendo es un tablero que cambia demasiado rápido y, sin embargo, todas las piezas parecen moverse hacia la misma dirección. Una confrontación regional que nadie dice querer, pero para la cual todos se están preparando. Irán presume misiles, habla de saturar las defensas israelíes y asegura que otro conflicto es inevitable. Israel responde neutralizando células de Hamás en Judea y Samaria y reforzando su capacidad militar en el sur. Y mientras tanto, la gran pregunta sigue flotando. ¿Qué pasó realmente con el uranio enriquecido iraní? ¿Fue destruido?
¿O simplemente desapareció bajo tierra esperando la próxima fase? En Gaza, la supuesta línea amarilla plantea otro dilema. ¿Será una división temporal o el preludio de un mapa completamente diseñado? Las potencias dicen buscar paz, pero los mismos actores que deberían estabilizar el terreno se niegan a participar, como los Emiratos Árabes Unidos. Si ellos, los más moderados, se están apartando, ¿qué mensaje envía eso sobre lo que viene? Y por si fuera poco, Estados Unidos pelea por mantener la narrativa, negando la construcción de bases militares, mientras Trump invierte en la política interna de Israel, solicitando un indulto para Netanyahu. ¿Estamos viendo diplomacia o presiones externas que podrían alterar la balanza? Lo cierto es que Medio Oriente vive un momento bisagra. Tensiones militares en aumento, divisiones internas en Gaza, interferencias políticas entre aliados y una lucha abierta dentro del mundo islámico entre los moderados y extremistas. El mundo observa, pero la pregunta real es, ¿quién está tomando el control del futuro? Porque cada misil que Irán fabrica, cada rehén que aparece sin vida, cada roce entre colonos y palestinos y cada movimiento diplomático que se filtra parece empujar a la región hacia una nueva realidad, una donde la palabra ¡alto el fuego! Ya no garantiza absolutamente nada. ¿Será este el silencio antes de otro estallido? ¿O estamos viendo las piezas finales de un acuerdo que aún nadie comprende? Lo cierto es que en Medio Oriente los momentos de calma nunca son gratuitos y nunca duran demasiado. Saludos, nos vemos en un instante. Just Productions. Brillando en la red.